Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo número 5. Póngase en pie, hermano, vamos a leer la bendita palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 5, dice la Biblia: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hemos estado estudiando acerca de una serie con respecto al arrepentimiento. Estudiábamos que el arrepentimiento, hermanos, es un cambio de pensamiento y de espíritu operado por la gracia de Dios. Pero refiriéndonos al arrepentimiento, tenemos que enfocarlo en el arrepentimiento de aquellos que no son salvos, pero también debemos enfocar el arrepentimiento que también se aplica para los que ya son salvos. Para los que no conocen a Cristo, ellos se arrepienten una vez y para siempre confiando en Cristo como su Señor y Salvador, y no vuelve a suceder ese arrepentimiento. Pero cuando un cristiano realmente es salvo, viene una constancia, un continuo arrepentimiento para poder santificar su vida. Decíamos que si el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, entonces pudiéramos comparar el arrepentimiento como un programa. Cada vez que usted y yo venimos a Dios, el Espíritu Santo va a estar programando nuestras vidas y produciendo un cambio de vida. Esa es la razón, hermanos, por el cual hoy voy a hablar acerca de la importancia de las Escrituras y el arrepentimiento, donde la palabra de Dios, la Biblia, el texto, las Escrituras, es tan importante para que usted continuamente esté produciendo ese cambio de pensamiento, ese cambio. Recuerde que si usted termina pensando como debe, terminará actuando como debe. Cuando usted cambia la mentalidad en el arrepentimiento, también resulta en un cambio de comportamiento. Por eso es que la Biblia, vamos a estudiar hoy, es muy importante en este aspecto del arrepentimiento en la vida del cristiano. Vamos a orar y espero que pueda ser de bendición este estudio de la Biblia y que usted pueda empezar a amar, a leer, a disfrutar, a memorizar y a meditar en la Biblia cada día, porque esto le va a ayudar mucho a su vida y a su crecimiento espiritual. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Permite que este estudio de la Biblia pueda ser de bendición, pueda ser de ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Permite que si hay alguien que no te conoce, a través de la exposición de tu palabra, alumbre sus ojos de su entendimiento para que él pueda venir, Señor, a ti en arrepentimiento y fe y poder ser salvos. Gracias, Señor. Te suplicamos que nos bendigas. Toma el control de mi mente, de mis labios, de mi corazón, y dame de nuevo para explicar, para predicar tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo se mueva de una manera especial en los corazones de los que están oyendo para la gloria tuya. Produce, germina en nuestras vidas un avance espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse. El apóstol Pablo, antes de morir, le escribe a este joven predicador llamado Timoteo y lo pone delante de Dios. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y él le dice que prediques la palabra. ¿Por qué es tan importante la palabra? La palabra griega aquí es logos. Dice que instes a tiempo, debe ser con constancia. Dice afuera, a tiempo y fuera de tiempo, se refiere
a que no importa la situación que estemos, es importante predicar la Biblia. ¿Y qué hay que hacer con la Biblia? Tiene que reargüir, tiene que reprender o exhortar con paciencia y doctrina. Hermano, estamos en un tiempo donde hay un gran peligro en el siglo moderno. Las ideas racionalistas, con sus ataques hacia la palabra de Dios, ha puesto y tiene como objetivo principal colocar duda hacia la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. El mismo texto, en unos versículos anteriores, dice que toda la escritura, toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es inspirado por Dios. La palabra teosnestos, la palabra griega, que significa que el texto de la Biblia en el hebreo y en el griego tienen el soplo de Dios, tienen la vida de Dios. De ahí que la palabra misma da testimonio de ella misma, que la palabra de Dios es viva. La Biblia es el único libro que contiene vida en sí mismo. La Biblia tiene el soplo de Dios, algo inanimado. Dios sopló en los textos originales su aliento de vida. De la misma manera, cuando el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y dice en la Biblia en Génesis 2:7 que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabe por qué, hermanos? Ese soplo de Dios que Dios le dio a ese barro y hizo que el hombre fuera un ser viviente, fue el mismo soplo que Dios le dio a las escrituras. Por eso es que la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia tiene el soplo, la vida de Dios. Por eso es que en Juan 6:63 la Biblia dice, o Cristo dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando la Biblia habla que toda la escritura es inspirada por Dios, declara que el testimonio de la Biblia nos asegura que los manuscritos originales, cada oración, cada palabra, cada línea, cada marca, cada punto, cada jota o tilde fue colocado allí con un completo acuerdo con el propósito y la voluntad de Dios. Pero el diablo, hermanos, ha querido siempre colocar duda en los creyentes con respecto a la Biblia. La Biblia dice en Génesis 3, versículo 1, que la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho? Siempre el diablo quiere colocar eso, esa duda. No obstante, el corazón del ser humano no ha cambiado. Y sabe que el remedio divino para el alma pecaminosa y perdida siempre va a ser el mismo. Y eso es el Señor Jesucristo. Pero es la Biblia la que trae testimonio del Salvador. No es la Biblia la que trae la salvación, como creían los judíos. Busque Juan capítulo 5, versículo 39, y miremos esta verdad. Cristo le dijo a los religiosos de su época en Juan 5:39, dice, escudriñar las escrituras. Si hay un error grandísimo en este tiempo moderno, en este tiempo contemporáneo, y me asusta pensar que la iglesia continúe dependiendo del internet, del YouTube, y eso me asusta. Tenemos que volver, hermanos, a la iglesia. Tenemos que volver al estudio de la Biblia. Mire, una vida sin la Biblia, se lo aseguro que es una vida destruida, una vida en caos. Se lo aseguro que algunos que ignoran la Biblia viven una vida destruida. Alguien dijo, una Biblia sin leer, una Biblia intacta, produce una vida destruida. Pero una Biblia leída, una Biblia escudriñada, produce una vida organizada. ¿Cómo está su vida? Estoy seguro que su vida está hecho un caos. Y una de las razones es que usted está alejado de Dios, alejado de las promesas de Dios, alejado de la Biblia. Dice aquí en Juan 5:39, escudriñad ¿qué? Las escrituras. Los judíos tenían un concepto y una fe errada. Ellos pensaban que al venir a la Biblia ellos tenían la vida eterna. Hermano, la Biblia no tiene la vida eterna. Dice aquí, a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. A vosotros os parece, dice Cristo. Pero Cristo les corrige y dice, ellas, o sea, las escrituras,
dan testimonio de mí, o sea, de Cristo. Y versículo 40, no queréis venir a mí para que tengan vida. La vida eterna está en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Pero la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un tema: el Hijo de Dios, la salvación. De manera que como Cristo, la palabra viviente, y la Biblia como la palabra escrita, son logos de Dios, y ambos son a Dios lo que la expresión es al pensamiento y lo que el discurso es a la razón. Es muy importante la Biblia. Es muy importante, hermanos, ver lo que dice la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de, hermanos, de nuestra vida espiritual. Tanto para los inconversos, van a escuchar el evangelio de vuestra salvación en la Biblia, como para el cristiano es importante para alimentar nuestra vida. La Biblia es para el alma de un cristiano como el alimento para el cuerpo de un cristiano. Cada vez que un cristiano se aleja de la Biblia, hermanos, se estará acercando más al pecado y al mundo. Cada vez que un cristiano se acerca a la Biblia, se estará proporcionalmente, hermanos, inversamente, se estaría alejando del pecado. ¿Sabe por qué la Biblia es importante, hermanos? La palabra de Dios ha sido siempre un instrumento escogido por Dios para crear. La Biblia tiene, hermano, una característica creativa, tiene un poder creativo. Cuando usted lee este libro, cuando usted oye este libro, cuando usted medita en este libro, sucede cosas sobrenaturales dentro de su ser. Cuando usted viene con este conocimiento, con esta confianza, con esta, hermano, certeza, no importa que usted no entienda todo lo que lee, pero cuando usted lee, Dios está haciendo algo en su vida. Mire lo que dice el Salmo 33, versículo número 6. Salmo número 33. Busque una Biblia, alguien que le preste una Biblia para que su vida empiece a ser transformada. Cristo, la palabra viviente, salva nuestras almas, pero la Biblia, la palabra escrita, transforma nuestra forma de ser. Salmo número 33. Mire el poder que hay en este libro. Dice: por la palabra de Jehová, ¿qué dice? Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Recuerda que Dios hizo todo de la nada, simplemente con el aliento de su boca? Mire el versículo 9 del Salmo número 33. Dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces, ¿cómo fue que Dios hizo los cielos y todo el ejército de ellos? ¿Cómo fue que Dios lo hizo? ¿A través de qué? ¿De su qué? De su palabra. ¿Qué cree que es lo que usted tiene en las manos? La palabra de Dios. Entonces, si por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, entonces podríamos pensar, hermanos, que nos conviene y sería de bendición para nosotros leer, meditar, memorizar, estudiar la Biblia. Sería muy bueno para sus vidas. Ahora, hasta, hermanos, desde la reforma bajo Josías, recuerda, segundo de Reyes capítulo 22, que Josías encontró el libro de Dios, la ley de Dios, y hubo un avivamiento. Desde el avivamiento del tiempo de Josías hasta el avivamiento de la obra de Dios bajo Nehemías y Esdras, allí en Nehemías 8, y hasta aquella visión profética del libro de Ezequiel de los huesos secos del capítulo 37, Dios siempre da aliento de vida por su Espíritu Santo a su pueblo. Siempre han habido avivamientos, y esos avivamientos verdaderos siempre han venido por la predicación de la palabra de Dios. Dios siempre envía su palabra cuando Él quiere renovar la vida en su pueblo y quiere reunirlos para su gloria. Cuando usted esté mal con Dios, cuando usted no se sienta bien espiritualmente hablando, una de las primeras cosas que usted tiene que hacer, y es lo que yo hago y aconsejo que hagan,
es volver inmediatamente a la lectura y a la meditación de la Biblia. Mire, hermanos, esto es tan importante que cuando yo veo, entre comillas, a un cristiano y a una cristiana desanimados, es un cristiano o una cristiana que han dejado la Biblia a un lado. Siempre sucede lo mismo. Y sabe, el diablo es astuto, como veníamos hablando el sábado. El diablo quiere de alguna manera engañarnos. Recuerde que la Biblia dice que el diablo que los engañaba, Apocalipsis 20:10. Recuerde que el pecado engaña, Hebreos capítulo 3, y que el corazón es engañoso. Y usted va al trabajo, viene cansado toda la noche, y el diablo le dice a su mente y a su corazón, y le dice: no lea la Biblia, acuéstese porque está muy cansado. El diablo le dice a la gente: no lea la Biblia porque se vuelve loco. Y los locos creen eso. ¿Sabe, hermanos? No hay algo más ignorante pensar que la Biblia, la inspiración de Dios, vuelva. Yo no conozco a la primera persona en mi vida que esté loco por leer la Biblia. Llevo 20 años leyendo este libro y la verdad lo único que me ha dado a mí son muchos beneficios, muchas bendiciones. La Biblia, hermanos, debería considerarse como algo de suprema importancia en la vida de cada uno de nosotros. La manera en que Dios obra siempre ha sido y siempre será a través de su palabra. Efesios 6:17 dice la Biblia: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pastor, deme un consejo. ¿Qué debo hacer para mantenerme fiel en estos tiempos de crisis? Lea la Biblia. Lea la Biblia. La Biblia trae sabiduría. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1. La Biblia, hermanos, y el tema del arrepentimiento siempre van de la mano. No existe arrepentimiento, no existe salvación si no es por la Biblia. No existe la restauración, el avivamiento en un cristiano sin la Biblia. Proverbios capítulo 1, versículo número 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son los proverbios? Mire, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Para qué más? Para recibir el consejo de prudencia. ¿Cuántas catástrofes han tenido en la vida? ¿Cuántas decisiones incorrectas han tenido? ¿Cuántas malos consejos han recibido de mundanos, malos consejos de uno del otro y lo llevan a la destrucción? Haríamos bien atender el consejo de la Biblia, porque la Biblia dice que para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cuando usted no sepa qué hacer, hable con un consejero donde le dé un consejo bíblico. Y se lo aseguro que usted puede tener la total certeza, la total seguridad en lo que dice este libro. Dice ahí el versículo 4: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Es interesante que cada vez que aparece en la Biblia un joven en escena, siempre la Biblia lo compara como un simple, como un ignorante, como un tonto. Y lo único que puede hacer el jovencito, el problema del joven es que él piensa que es sabio. Es sabio en su propia opinión, pero es obvio que sus decisiones y su comportamiento y los resultados de sus decisiones, es obvio que usted y yo pensemos que no hay nada de sabiduría en un joven. Lo mejor que debe hacer un joven es estar leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, memorizando la Biblia. Dice aquí, versículo 4: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y mire lo que hace la Biblia: aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de los sabios y sus dichos profundos. Y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si nos referimos al arrepentimiento, a un cambio de pensamiento
y que usted y yo como cristianos, ya aplicándolo, recuerde que la palabra arrepentimiento es la palabra griega metaneo, que literalmente significa voy a cambiar mi mente, o estoy pensando otra vez, voy a cambiar mi mentalidad. ¿Por qué mentalidad? Por la mentalidad bíblica. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es manifestada en las páginas de este libro. Cuando usted y yo, hermanos, estudiamos la Biblia, mire lo que sucede. Romanos 12:2, perdón. La Biblia va contrario a lo que dice este mundo. La Biblia va siempre a favor de la santidad, de lo que es correcto, de lo que le agrada a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma en Romanos 12:2 que usted y yo no debemos conformarnos a este siglo. La palabra conformar es un molde. Este mundo está presionando a sus habitantes a creer lo que ellos digan. Por eso es que este mundo le hace creer a los ignorantes, pensar que usted y yo venimos de un triste mico. A ver, levante la mano todos los que creen que somos creados por Dios. Ahora, levante la cola todos los que creen que vienen del mico. Pero sabe, hay algunas personas que lo creen. Yo sé que con la cara que tienen algunos pudiéramos concluir que viene del mico, pero no, nosotros no venimos del mico, somos creación de Dios. Pero hermano, el diablo ha querido hacer entender a los ignorantes que venimos producto de la evolución. Y Pablo dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a lo que dice el mundo, sino dice aquí, sino transformaos. La palabra griega metamorfos, cambio interior, cambio de mentalidad, cambio de espíritu, de actitud. Y dice, transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted escucha la Biblia, cada vez que usted se acerca a la palabra de Dios con una actitud humilde, con una correcta actitud, Dios va a renovar su mente. Dios va a cambiar sus incorrectos pensamientos y va a implantar, después de la salvación, después de la regeneración, pensamientos correctos. Y recuerde, el cambio de mentalidad en el arrepentimiento siempre resulta en un cambio de comportamiento. Si uno empieza a pensar correctamente, uno va a empezar a actuar correctamente. ¿Sabe usted por qué consume drogas? Porque piensa incorrectamente. Aunque usted sabe que las drogas, que el cigarrillo, que el alcohol, que la inmoralidad, usted sabe que eso es malo en el interior, usted la consume. ¿Sabe por qué? Porque alguien le metió ese pensamiento. Ese pensamiento tomó sus sentimientos, su voluntad, sus emociones y transformó su conducta. De la misma manera, cuando usted y yo somos salvos, ahora el Espíritu Santo, usando la Biblia, Él quiere renovar sus pensamientos. Y eso es lo que logramos, querido hermano, querida hermana, o lo que queremos hacer por la obra del Espíritu Santo cada vez que usted se congrega. Esa es mi motivación. Esa debe ser la motivación de todo predicador, que cuando predique, que cuando enseñe, que cuando exponga la Biblia, el Espíritu Santo está haciendo la obra en los que oyen. Y por eso es que usted va a ver a gente que andaba igual de perdido como usted, que iba camino al infierno, que estaba en sus pecados, en su destrucción, en su maldad, pero luego ve que esa persona va cambiando. ¿Qué es lo que le ha pasado? Él está siendo renovado, sus pensamientos con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, reprende, redarguye y exhorta con toda paciencia y doctrina. Oh, que los jóvenes entendieran, hermano, que ser llamado a predicar el evangelio es un trabajo, es un llamamiento sublime, es un mandamiento importante, es un llamamiento especial. Yo no cambiaría ser otra cosa que ser lo que soy, un predicador de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos ayudando a mucha gente.
con el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero explicarles doctrinalmente qué es lo que sucede. Cuando una persona es salva, ya lo hemos dicho muchas veces, dice que ahora el Espíritu Santo habita dentro de él, ¿no? 1 Corintios 6, 16, 1 Corintios 3, 16 también dice que ahora el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Ahora, ¿quién inspiró la Biblia? Busqué segunda de Pedro capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro capítulo 1. Mire cómo opera Dios, cómo Dios obra en la vida de un creyente, produciendo un cambio de pensamiento y que producirá y resultará en un cambio de comportamiento a través de la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Que la palabra inspirados, la palabra soplo, llevados, respirado. Hermanos, la Biblia que usted tiene en la mano, en el texto original hebreo del Antiguo Testamento y griego del Nuevo Testamento, fueron inspirados por Dios. El Espíritu Santo inspiró este libro. Y si usted es salvo, el Espíritu Santo está aquí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el pecador peca? Porque es pecador por naturaleza. ¿Por qué el borracho se emborracha? ¿Por qué el marihuanero mete marihuana? ¿Por qué el asesino? ¿Por qué el adúltero, el fornicario, el homosexual lo hace? Porque en su corazón perdido está escrito, por la naturaleza pecaminosa, dice que vio Jehová que de los hombres que era mucha la maldad en la tierra, y que todo designio del corazón de ellos era continuamente el mal. En el corazón del borracho está escrito: emborráchese, emborráchese, emborráchese. Está programado para emborracharse. Ahora, la música que usted escucha, el reggaetón, el rap especialmente, que entre otras cosas no es música, es simplemente una basura de sonido, con todo el respeto. Esa música está diseñada para programar su mente para, hermano, para la promiscuidad. Esa música está programado para que usted consuma. Mire, de 100 personas que escuchen rap, casi la mayoría del porcentaje consumen marihuana. La mayoría, es muy contado, por lo menos ya está deseando hacerlo. Por lo menos fuma cigarro. Y naturalmente tiene un comportamiento violento. ¿Por qué? Porque esa música lo programa a usted su mente y su corazón para hacer lo que es. Y por eso siempre lleva a la violencia, siempre lleva a la destrucción, siempre lleva a las drogas. Es de aquí que la palabra de Dios, cuando se predica el evangelio, lo que Dios hace es quebrantar ese corazón, y Dios da un corazón nuevo, un corazón de carne, y ahora ese corazón está listo para ser reprogramado a través de la palabra de Dios. Miren lo que sucede. Entonces, el Espíritu Santo está en el corazón del nuevo creyente. Amén, hermanos. Y el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo con ese nuevo creyente? Segunda Corintios capítulo 3, versículo número 2. Segunda a los Corintios 3:2. Así es que opera. Las religiones nos mandan una lista de mandamientos y nos dejan a la deriva porque no podemos obedecerlos, ¿sí o no? Usted va de una iglesia, va a la otra, queriendo o pensando que el pastor va a sacar la varita mágica y le va a tocar a usted la cabeza y usted mágicamente se va a no, así no es. Es a través del arrepentimiento, de una transformación, y así hace Dios. Segunda Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros, la palabra epístola o la idea de las epístolas, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahora, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué? Con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿En dónde? Mire este texto tan maravilloso aquí.
Recuerde que las palabras de Dios fueron escritas en piedra con el dedo de Dios, los mandamientos, que las cartas, los libros fueron escritos en papiros, que fueron escritas con tinta y quedó aquí en la palabra de Dios. Pero lo que sucede en el arrepentimiento o en el crecimiento o del cristiano es que cada vez que usted oye la Biblia, cada vez que usted lee la Biblia, medita la Biblia, el Espíritu Santo va a escribir esas palabras. Ahora no en piedra, no en papel, no con tinta, sino que ahora escribe esas palabras. ¿En dónde? En el nuevo corazón. Y ahora usted es programado. De ahí que usted llega a su casa después de haber escuchado un mensaje de la familia que dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si el Espíritu Santo escribió, por decirlo, ese texto en el corazón del hombre, ¿qué va a resultar el hombre? Amando a su esposa. ¿Lo ve? Si el Espíritu Santo escribe en su corazón que un poco de levadura leuda toda la masa y que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, usted estará resultando, por el poder de Dios, es programado para no volver a consumir alcohol. Eso es lo que produce la Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por eso es la importancia de la Biblia. Por eso es importante, amigo o amiga que nos escucha, que se empiece a congregar en una iglesia bíblica, en una iglesia que le enseñen, le prediquen, le amonesten con la Biblia, que tengan tiempo de enseñanza, que le ayuden, que le animen a que cada día usted esté leyendo la Biblia. Pero en una iglesia de falsa doctrina no le van a animar a leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque se les va a dañar el negocio que ellos tienen. Porque la Biblia descubre su falsa doctrina, sus falsas conductas. Por eso a ellos no les conviene que usted lea la Biblia, pero a nosotros sí nos conviene que usted lea la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque les amamos y porque queremos que ustedes sean bendecidos por Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 8. Entonces el Espíritu Santo escribe ahora la Biblia. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? En el nuevo corazón. En ese corazón de carne. Yo le pregunto, ¿ya tiene usted ese corazón de carne? Ese corazón que Dios promete regalar a aquel que viene a Cristo. Esa promesa de que quita ese corazón de piedra, es decir, ese corazón insensible, ese corazón duro, ese corazón que no entiende la Biblia, que no comprende la palabra de Dios, porque la Biblia dice claramente que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no entiende la Biblia. Pero yo sé que el Espíritu Santo está haciendo algo en usted y alguien lo invitó a escuchar, alguien lo invitó a venir a la iglesia, y que creo que el Espíritu Santo ya está haciéndole comprender ¿qué es todo esto de ser un hijo de Dios, de ser cristiano? Hebreos capítulo 8 versículo 10, mire la promesa. Por lo cual, Hebreos 8:10 dice la Biblia: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde, hermanos? En la mente. ¿Lo ve? Los pensamientos. Ahora, si usted se aprende eso que dice no robarás, y usted es un delincuente y usted es un ladrón, y el Espíritu Santo coloca no robarás, no robarás, no robarás, usted va a estar siendo programado. Y si el Espíritu Santo le escribe: el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con los que padecen necesidad, entonces usted va a ser tentado a robar y ya no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque ya está programado. Por eso es muy importante la Biblia. Es tan importante en la vida del cristiano y es tan importante en un inconverso, porque es la Biblia el que lo va a ayudar a él a ser transformado. Dice: pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Y qué más dice? Y sobre su corazón las escribiré. Ahí, si la Biblia es escrita en la mente y en el corazón de un nuevo creyente, entonces está listo. Y no necesita que se lo estén repitiendo. ¿Sabe por qué? Porque ya está aquí en el corazón. Mire, memorizar y aprender la Biblia no es cuestión de que usted tenga una memoria prodigiosa, no. Es cuestión de que el Espíritu Santo escriba eso en su mente y en su corazón. ¿Recuerda lo que Cristo dijo? De la abundancia del corazón habla ¿qué? De la abundancia del corazón habla la boca.
Si en su corazón nuevo tiene escrito los mandamientos de Dios, por lógica va a salir en su boca ¿qué? La ley de Dios, la palabra de Dios. Usted va a decir la palabra de Dios, usted va a pensar la palabra de Dios. Y ahí se cumple lo que dice Josué capítulo 1. Mira lo que dice Josué capítulo 1, lo que Dios le dijo a Josué. Dice la Biblia en Josué en capítulo 1 versículo 8. Dice: nunca se apartará, ¿qué dice? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, aquí entre nos, es buen negocio aprenderse la Biblia. En un sentido de que le va a ir bien, en un sentido de que le va a ayudar a cambiar su estilo de vida. Por eso es que yo le exhorto, le animo a que escuche la Biblia. Hermano, suscríbase a nuestro canal, invite a otra persona a escuchar la palabra de Dios, y entonces usted le estará haciendo el mejor beneficio para su vida. Es que alguien empiece a escuchar la palabra de Dios y esa persona va a ser diferente. ¿Sabe, hermanos? Dios le dice a Israel a través del profeta Jeremías 23, 29, y le dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La Biblia es poderosa. La Biblia correctamente predicada tiene poder para quebrantar el corazón más duro, para cambiar y transformar la vida del hombre o de la mujer más rebelde, de la persona más insensata. La palabra de Dios tiene el poder de hacerlo. El Señor lo dijo en Isaías capítulo 55 versículo 10. Compara la Biblia como la lluvia y la nieve. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, Isaías 55, 10, y no vuelva allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cada vez que sale la Biblia, cada vez que hay un ganador de almas, que hay un predicador, que hay alguien que abra la Biblia, los que oyen van a ser beneficiados con la palabra de Dios. La palabra de Dios hace un efecto sobrenatural. Conozco a un hombre, a un hermano, hoy en día es creyente, se convirtió, que el Señor me permitió predicarle la palabra de Dios por 3 años. Él nunca aceptó a Cristo, siempre lo rechazó. En un momento de dificultad, cuando no había ningún predicador en el alrededor, él recordaba, él me dice que las palabras que yo le dije le carcomían en su conciencia y le golpeaban, hermano, su mente y su corazón, y en un momento no pudo más y se arrepintió y creyó a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo, porque la Biblia dice: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Prediquemos la palabra, hermanos. Sigamos enseñando la Biblia, porque la palabra nunca volverá vacía. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dio un testimonio de la primacía, de la importancia de la palabra de Dios en su método. Y él dijo algo así. Y él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando iban Cleofas y el otro discípulo de Cristo camino a Emaús, ahí en Lucas capítulo 24 versículo 32, ellos se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermano, la Biblia es tan poderosa que trae bendición para todo aquel que la lee. ¿Por qué debe ser importante la Biblia entonces? Número 1, porque no hay esperanza de salvación para ningún pecador sin la predicación de la palabra de Dios. Pues esa es la razón por la cual el diablo quiere de alguna manera
cancelar que se predique la palabra de Dios. Hermanos, déjeme decirle que no dejaremos de predicar la Biblia, porque entonces estaríamos dejando a este mundo sin esperanza. ¿Por qué entonces es importante la Biblia? Hermanos, porque no hay esperanza de salvación para ningún pecador sin la predicación de la palabra. Pablo se lo dijo a la iglesia de Corinto, ahí en 1 Corintios 1:18, y le dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en el versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La Biblia es necesaria, el evangelio tiene que predicarse, de lo contrario no puede haber salvación. Salmo número 119, versículo número 130. Salmo 119, versículo 130. Dice la Biblia: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Mire, nadie puede ser salvo, nadie puede entender a menos de que esté la exposición de la palabra de Dios. Hay un versículo que siempre ha sido el versículo lema de mi ministerio, que está en Proverbios 6:23. Dice la Biblia: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Qué bendición el ministerio de predicar y de enseñar la palabra de Dios. El mandamiento, la escritura es una lámpara, pero no se enciende a menos de que se enseñe. No se enciende la luz a menos de que se predique. Se necesita la Biblia porque no hay esperanza para el pecador sin la predicación de la palabra de Dios. Yo a veces, hermanos, me pongo a pensar por qué tantas personas que han escuchado y no se convierten. A veces pienso que los predicadores modernos, y a veces por falta de un estudio cuidadoso de la Biblia, podemos estar predicando mensajes antibíblicos, mensajes con poco contenido de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios debe ser de suma importancia. Cada vez que hablemos de Dios, la Biblia siempre debe estar presente. En Hechos capítulo 2, versículo 37, en la primera predicación del apóstol Pedro, cuando él predica, enseña el evangelio a todos sus hermanos judíos, dice que en el versículo 37, mire lo que sucedió en el corazón. Hechos 2:37, en el corazón de los que oyeron. Hechos 2:37 dice la Biblia: al oír esto, ¿qué acabaron de oír? El evangelio. Se compungieron de corazón. Mira lo que produce la Biblia. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia es importante porque sin la Biblia no hay esperanza de salvación para el pecador. Mire, hermanos, necesitamos seguir predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es el poder activo de Dios tratando con el pecador. Cristo dijo en Juan 5:24: de cierto digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Nadie puede creer. Eso lo dice Romanos 10:13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Se necesita la palabra de Dios para que más personas se arrepientan y crean. La Biblia es fundamental, es supremamente importante. Sin la Biblia no hay salvación. Efesios 1:13 dice la Biblia: en él
también vosotros habiendo, mire, otra vez el verbo oído la palabra de verdad. Yo sé que en estos últimos tiempos la gente tiene fastidio a oír la Biblia, pero ¿cómo no le fastidia durar 2 horas escuchando una triste música, mirando videos, películas? Porque el oír la palabra de Dios produce un fastidio en Satanás, el diablo. Si hay algo que el diablo quiere hacer a toda costa, es que usted no atienda a la palabra de Dios. Y de ahí, hermanos, ujieres, líderes, cuando se predica la palabra de Dios, debemos procurar que todo el ambiente sea propicio para oír la Biblia. Casi siempre, hermanos, si no pudiera asegurar siempre que se va a predicar la Biblia, timbra un teléfono, golpea a la vieja chismosa de la esquina que nunca venía. Cada vez que usted saca tiempo para escuchar la Biblia, llega el familiar que nunca viene. ¿Sí o no? Siempre pasa el ujier por frente a hacer algo para quitarle la atención a usted. Y precisamente era el momento del clímax del mensaje, donde esa frase, ese texto, esa palabra de Dios le iba a usted a ayudar a cambiar su vida, su batalla, su lucha diaria. Hermano, en esta cuestión de predicar la Biblia, hay alguien que infernalmente no quiere que usted la oiga, y eso es el diablo. Pero hay alguien que quiere que usted la oiga. Mire lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo, ¿qué dice? Oído la palabra de verdad. Tenga mucho cuidado, la palabra de verdad, porque hay muchos que no están predicando la Biblia, que no está. Por eso nosotros instamos constantemente a que usted abra la Biblia y no se deje engañar. Hay millones de sectas, miles de religiones, falsos profetas. Dice la Biblia que muchos han salido por el mundo, y la única forma en que usted, mi hermano, en que usted, mi amigo, no se deje engañar es viniendo con humildad, con constancia a la Biblia. Dice la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados. Mire la forma. Tiene que oír la palabra de Dios, el evangelio, y la palabra de Dios produce fe. Y cuando usted cree en él, entonces es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Romanos 10:17. Así pues, la fe es por la palabra de Dios. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nadie adquiere fe por sí mismo. La fe es producida por la palabra de Dios. Entre más usted lee, memoriza, estudia la Biblia, más fe va a tener. Una persona que no haya leído la Biblia no puede decir que tiene fe. ¿Fe en qué? ¿O para qué? Miren, si no es por la Biblia, no puede haber un nacimiento nuevo. Santiago capítulo 1, versículo 18. Hoy hay montones de falsos cristianos proclamando con sus labios que se han convertido, que porque van a una iglesia, que porque tienen una Biblia debajo del brazo. Pero ¿sabe? Ellos no han experimentado el nacimiento nuevo. Y la razón es porque a los lugares que ellos han ido no les han enseñado la Biblia. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nadie puede nacer de nuevo si no es por la palabra de Dios, si no escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios es uno de los 2 agentes que Dios usa para la regeneración. El Espíritu Santo usa la Biblia, la semilla. Lucas 8:11, la semilla es la palabra de Dios. La Biblia es comparada como semilla, el predicador es comparado como el sembrador, la tierra es comparado como el corazón de la persona. Y cuando la semilla cae en buena tierra, dice que da fruto al 100, al 60, al 30, al 60 y al 100 por uno. La palabra de Dios sembrada en un buen corazón, siempre preparado por oración y por la gracia divina de Dios, va a producir nacimiento nuevo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Dice la Biblia, Primera de Pedro 1:23. ¿Por qué es importante la Biblia, hermanos, con este tema del arrepentimiento?
porque sin la Biblia no hay esperanza de salvación para el pecador. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos. La palabra re o la partícula reo es volver, nacer, volver a nacer, nacimiento nuevo. Y recuerde que Cristo dijo que si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nadie que no haya nacido de nuevo puede entrar al cielo. Le pregunto, ¿ha usted nacido de nuevo? Porque la única forma de nacer de nuevo, dice aquí la Biblia, siendo renacidos, no de simiente. La palabra simiente, la palabra griega esperma, dice no de simiente corruptible, o sea de hombre, sino de incorruptible. Semilla, simiente. La Biblia, el evangelio produce vida. Así como el esperma en el óvulo engendra, produce una vida, un niño. La Biblia, el Espíritu Santo usa la semilla que es la palabra de Dios, la implanta en el corazón de un pecador que se arrepiente y cree, y produce, germina la salvación. Dice aquí la Biblia, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso, hermano y hermana, usted que ya es cristiano, no hay, ¿por qué es importante la Biblia? Porque no hay esperanza de salvación para el pecador sin la Biblia predicada. Y número dos, no hay esperanza de crecimiento, de cambio para un salvo sin la Biblia. Sin la Biblia no puede haber. En este mismo contexto de Pedro, una vez que esa persona nacido de nuevo es un bebé espiritual, aquí mismo en Primera de Pedro 2, versículo 2, dice la Biblia, Primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién ¿qué? Nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvar, o más bien, crezcáis en esa salvación, diría una mejor traducción. ¿Está usted leyendo su Biblia, cristiano? ¿Sabe por qué su batalla con el pecado? ¿Sabe por qué usted no avanza? ¿Sabe por qué usted no crece? Porque usted no tiene comunión con Dios a través de la Biblia. Le pregunto, ¿ya se leyó la Biblia por lo menos una vez en su vida? ¿De pasta a pasta? Alguien me dijo, sí, yo leo los salmos. Como todo religioso, como todo fanático. No estoy hablando de los salmos, estoy hablando de la Biblia. La Biblia, los 31.112 versículos de la Biblia. No se asuste por eso, por el número. Si usted se lee 4 capítulos diarios y 6 el domingo, se va a leer la Biblia de pasta a pasta. Y ahorita que no tiene nada que hacer, ahorita que está metido en el encierro de su casa, póngase a leer la Biblia. Pastor, es que no la entiendo. Mire, yo no entiendo cómo mi esposa hace una comida tan rica, una comida tan sabrosa. Yo no entiendo. Y por el hecho de que yo no entienda, yo no me la voy a dejar de comer, yo me la como toda. Y yo no entiendo cómo la hace. De la misma manera, así como el alimento es para su cuerpo, la Biblia es para su alma. Aliméntese. Por eso compara la Biblia aquí como leche, como leche. La leche es fundamental para un niño recién nacido, ¿sí o no? ¿Qué pasa si un niño recién nacido no es alimentado con leche? Probablemente se va a morir. Probablemente se va a desnutrir. ¿Por qué hay tantos cristianos? Hay un cristianismo tan mediocre. ¿Por qué, hermanos, hay predicadores con sus mensajes tan aguaditos, con sus mensajes que no alimentan una mosca? ¿Por qué? Porque no vienen nutridos con la palabra de Dios, con los textos de la Biblia, con la enseñanza de la palabra de Dios. No podemos dejar a la gente aguantar hambre, hermanos. Tenemos que seguir predicando, enseñando, proclamando las verdades de la palabra de nuestro gran Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Insta a tiempo, fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, la actitud que usted y yo debemos tener, si es que usted quiere crecer, si es que usted quiere vencer esos hábitos pecaminosos que lo están destruyendo, debemos tener una actitud correcta.
Dice la Biblia aquí en Santiago capítulo 1. Mire lo que dice. Santiago capítulo 1, versículo número 21. Ya vamos terminando. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, mire lo que sigue, la exhortación. Recibir ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tenemos que tener una buena actitud. Por eso en cada iglesia bíblica se debe respetar, se debe de alguna manera controlar, organizar todo, la música, la dirección del culto. Antes de venir a la palabra de Dios, usted debe tener una buena actitud para que cuando venga la Biblia pueda ser usted bendecido por ello. La palabra de Dios es un agente purificador para el cristiano. Escribiendo el apóstol Pablo acerca del cuidado de Cristo por su iglesia, el apóstol Pablo dijo en Efesios 5:26, para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cada vez que usted lee la Biblia, hermanos, la Biblia tiene un agente purificador. Eso lo dijo Cristo en Juan 17:17. Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Las escrituras tienen un valor especial para los creyentes. Cuando el creyente, hermano, se pone en serio con la Biblia, ¿sabe por qué hay tantas vidas derrotadas, tantos hogares destruidos? Se lo aseguro que en ese hogar no están teniendo la Biblia, no están considerando la Biblia con suma responsabilidad. Iglesias débiles, cristianos débiles por causa de no tener la Biblia con una responsabilidad bastante fuerte. Salmo capítulo 37, versículo 31. Recuerdo que cuando yo estaba empezando la iglesia, una hermana me dijo, pastor, ¿y es necesario siempre decir tanta Biblia en los cultos? ¿Será que eso no aburre a la gente? Al inconverso sí. Es como cuando usted llega a la casa con hambre y usted le dice a su mamá o a su esposa, ¿usted no se aburre de hacer tanta comida, de estar comiendo todos los días? Yo creo que eso no lo dice ahorita después de culto cuando llega a la casa. Se mete a la cocina y empieza a raspar las ollas del hambre que tiene. Sabe, hermanos, que cuando usted entiende la importancia de la Biblia, usted siempre va a anhelar más de la Biblia. El día que llegó el fracaso para un cristiano, para un ministro, para un predicador, es el día que él se dejó engañar por el diablo diciendo, ya no necesito más Biblia. Ese día empezó su destrucción. Salmo número 37, versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón. Y mire el resultado. Por tanto, sus pies no resbalarán. Deme un joven que cayó en adulterio. Deme un joven que fue deslizado por la música mundana, por las malas amistades, y yo le doy un joven que dejó de leer la Biblia. Dios no está buscando a gente perfecta, porque no hay ni uno bueno. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Dios no está buscando cristianos perfectos, como me lo dijo una señora que se fue ofendida de nuestra iglesia. Dios está buscando gente que se humille ante su palabra, que dependa cada día de Él. Dice aquí, la ley de su Dios está ¿en dónde? En su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Un salmo hermoso que ha sido de bendición en mi vida es el Salmo 119, versículo 9. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y algunos la agarran literal. Agarraron la Biblia y la guardaron en el closet y nunca más la volvieron a leer. No se refiere a eso. Guardar su palabra es guardarla en su corazón, es obedecerla, es estudiarla. Algunos dicen, pero ¿para qué le hace unas morcillas al diablo? Si uno lee la Biblia es para obedecerla. No, hermano. Inicialmente usted lee la Biblia para que Dios opere en su corazón un deseo de obedecerla.
Si la salvación fuera por obedecer la Biblia, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley ninguno será justificado delante de él, sino por la fe en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios alimenta y produce una transformación que muchas veces usted ni se da cuenta lo que Dios está haciendo cuando usted está escuchando la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2, versículo 13. Hermano, yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo, hermano, la Biblia no le va a hacer daño. Nunca la Biblia será suficiente, por decirlo así. Nunca el exceso de Biblia será perjudicial para la salud. Nunca. El exceso de Facebook, sí, eso sí. El exceso de televisión, eso también. Pero el exceso de la Biblia nunca jamás será perjudicial para la salud. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad, ¿qué dice? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Lo único que actúa en el inconverso es el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero al cristiano le actúa la doctrina, la enseñanza, el alimento, la vianda. El alimento sólido son para aquellos que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien, del mal y del bien. Usted necesita cada vez crecer. Por eso tenemos un instituto bíblico, para que usted empiece a recibir vianda, carne, alimento que le nutra su vida espiritual y que usted pueda avanzar y que pueda crecer. ¿Cuánto le animo a que se inscriba al instituto bíblico de nuestra iglesia? Busque un buen instituto entonces y estudie, prepárese, porque la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. A veces me parece bien chistoso cuando una persona dice: es que el pastor dijo. No, yo no dije. La Biblia dice. La Biblia dice. Pablo decía a los tesalonicenses: yo le doy gracias a Dios de verdad, que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de vosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Recuerda que la palabra de Dios es un instrumento para crear. Claro, crea nuevas actitudes, crea nuevas acciones, transforma a un triste borracho, un marihuano, un indigente, un ladrón, en un hombre que ahora ama a su esposa, que ama a sus hijos, que es trabajador. Convierte a un triste hombre violento, una mujer violenta, un hombre chismoso, en una mujer afable, en un hombre afable, en un hombre manso. ¿Qué diferencia? Y algunos dirán: eso es lo que necesito para este que está aquí al lado. No, es para usted primero. Es la palabra de Dios que actúa en su corazón. La palabra de Dios hace funcionar la obra de Dios en los creyentes. Es la palabra de Dios su aliento cada vez que es predicado. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la única herramienta, por decirlo así, que Dios tiene para llegar donde nadie llega. Usted mire, un problema sentimental, un problema de carácter, un problema de rebeldía, un problema de conducta. Usted puede pagar todos los millones de pesos para llevarlo a un médico, para llevarlo a un psicólogo, para llevarlo a un psiquiatra, a un brujo, y nada de ellos van a poder entrar allá. La Biblia tiene el poder como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es tan poderosa, es tan fina, es tan profunda la Biblia, que discierne
los pensamientos, inclusive hasta las intenciones del corazón. ¿No le ha pasado a usted, o quizás en este momento, que usted estará pensando que alguien me habló a mí de lo que usted hace? No, hermanos, es el poder de la palabra, es Dios que le ama y que le está hablando a usted personalmente. Algunos dirán, alguien fue de chismoso con el pastor y por eso me está echando esas indirectas. Hermano, aquí no echamos indirectas, hablamos directamente. Porque la Biblia habla a su vida, a su corazón. Dios quiere, mire, que penetra hasta partir el alma. Entra en sus pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Por eso, hermano querido, es que la palabra de su gracia tiene poder para edificarnos, tiene poder para bendecirnos. Ven lo que dice Hechos 20:32. Pablo le dice a los pastores de Éfeso y le dice: ahora, hermanos, Hechos 20:32, os encomiendo a Dios. ¿Y a qué más? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para qué, hermanos, para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. ¿Cuántas familias han sido destruidas congregándose en iglesias donde no predican la Biblia? Y mire qué ha hecho a sus familias, los ha destruido. Jóvenes que desde pequeño iban a la iglesia, ahorita están en la casa del cerdo, como predicaban esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque lo único que puede ayudarles para cambiar sus vidas es la Biblia. Y sabe que la Biblia es para todos, es útil para todos. Inclusive es poderosa para ayudar y transformar y salvar a los niños. Pablo le dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué bendición es enseñarle a los niños la Biblia. Por eso el Señor Jesucristo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Ay, es que los niños no entienden la Biblia. Hermanos, si los niños agarran un celular inteligente, lo desbloquean, entran en el Facebook, publican fotos, hacen lo que quieran, ¿cómo no va a entender la Biblia? Deje que los niños entiendan la Biblia. Hermanos de la escuela dominical, si usted ha dejado de servir y de amar a los niños, si usted ha dejado de trabajar en el servicio a Dios, usted se ha desviado, va camino a la casa del cerdo. Usted ha dejado su primer amor, ha pecado, ha dejado de enseñar a los niños. Lo único que puede hacer que esos niños no lleguen a la drogadicción, que no lleguen al vicio, que no lleguen a la delincuencia, es que alguien le enseñe desde la niñez las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio a este niño para la salvación y que pueda venir por la fe en el Señor Jesucristo. Hermano, Dios no tiene otra manera de trabajar con el pecador. Si queremos trabajar, escúcheme aquí para terminar, por una vida santa, por una vida renovada, una vida santidad en nuestras vidas, entonces debemos trabajar por ello de acuerdo al modo que Dios opera revelado en la Biblia, y es a través de la palabra de Dios. ¿Quiere tener un ministerio de bendición? Sea un hombre que sabe la Biblia. Mire, hermano, muchas veces me encuentro con líderes que se la pasan trabajando mucho en la obra de Dios, y no me malinterprete, pero luego ellos dejan de nutrir sus vidas con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y terminan abandonando todo. ¿Sabe por qué? Porque descuidaron su vida devocional, descuidaron su alimentación constante. Si hay algo que me enseñaron a mí, es que no me puedo ir a hacer otra cosa durante el día en la mañana sin no leer mi Biblia. ¿Está usted leyendo su Biblia? ¿Está usted aprendiendo la Biblia? ¿Está usted estudiando la Biblia? Si usted está viviendo una vida cristiana sin la Biblia, déjeme decirle, usted está corriendo en vano. La palabra de Dios y su poder sobrenatural para lograr una obra sobrenatural debe ser a través del poder que hay en la Biblia. Es por esa razón que el apóstol
Pablo, con sabiduría, la sabiduría que Dios le dio, exhorta a su discípulo y le dice: predique la palabra. Por eso tenemos que seguir predicando la palabra. Oh, como si hubiéramos dicho, como si dijéramos lo que dijo el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, y cada día es ella mi meditación. Oh, si pudiéramos, hermanos, decir, desear su palabra, amar su palabra, desear como niños recién nacidos. Cuánto necesitamos en estos tiempos cristianos que dejen tanta religiosidad y que se metan en este libro, que metan su vida, su corazón, su ser en este libro. Que podamos, dice la Biblia, bienaventurados los que oyen y los que leen las palabras de las profecías de este libro. Si usted entendiera la importancia que hay, usted no abandonaría su Biblia por ahí. Es más, mañana mismo estaría comprando una Biblia. Yo fui salvo un domingo en la tarde, el primer domingo del año 2000, el primer domingo del mes de enero del año 2000. Yo fui salvo. Y lo primero que el predicador me dijo fue que me consiguiera una Biblia y me la leyera. Y eso fue crucial para el comienzo de mi vida cristiana. La primera semana el Señor me permitió leer todo el Nuevo Testamento y leer 7 veces el Apocalipsis. Y eso me sirvió para enamorarme de este libro. Luego un predicador viejo me dijo: hermano, yo no era pastor, no había entregado mi vida para servir a Dios, pero él me dijo: si usted quiere servir a Dios, si usted quiere tener un ministerio diferente y un ministerio respaldado por Dios, me dijo, no lea la Biblia, tráguesela. Hermano, no es que llegue a la casa a comerse las hojas, pero es que usted se devore este libro, que usted sepa este libro. Si hay una escasez en este tiempo, es hombres que sepan la Biblia. Y aunque no podemos ser el mejor ejemplo de gente que sabe la Biblia, pero si hay algo que usted tiene que tener mucho cuidado, hermano, hermana, joven, jovencita, es tener un amor por este libro, la palabra de Dios y su importancia en el arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo de estudio de la Biblia. Yo te suplico que bendigas a tu pueblo y que produzcas el deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Que tengan ese amor por la palabra de Dios. Que tengan ese deseo, Señor, de leer, de meditar, de estudiar, de aprender la Biblia. Permítanos, Señor, desear tu palabra como un niño recién nacido. Si Dios le ha hablado, hermano, ¿por qué no viene usted hoy a Dios y le dice: Señor, perdóname? Porque yo reconozco que la causa de mi desastre espiritual ha sido por abandonar, por menospreciar, por dejar la Biblia a un lado. Dígale: Señor, hoy me arrepiento, te pido perdón y te suplico que me ayudes a amar la Biblia, a que cada día yo pueda pasar no solamente mis ojos, sino mi corazón por las páginas de este precioso libro. Señor, bendice a tu pueblo. Toda la iglesia orando. Mire, la Biblia es importante, porque sin la Biblia no hay esperanza para el pecador. Si Dios le ha permitido a usted escuchar hoy este mensaje, es porque Dios le ama. Si hay alguien que me escucha que no tiene la seguridad de salvación, que no tiene la seguridad de ir al cielo si muriera el día de hoy, déjeme decirle que hoy es el día de su salvación. Tiene que entender 4 cosas sencillas. Si usted quiere ir al cielo, número 1, tiene que reconocer que es pecador y que está destituido de la gloria de Dios. Número 2, tiene que reconocer que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, que si llega a morir sin salvación, dice que tendrá su lugar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Pero la buena noticia es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué buena noticia. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que responder a ese amor. Tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quiere usted ser salvo? Dios quiere que usted sea salvo. Inclusive la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Entendió por la Biblia que es pecador? ¿Entendió que si muere sin Cristo va a ir al infierno? ¿Entendió que Cristo murió por usted y que usted tiene que arrepentirse para con Dios y poner su fe en Cristo? Si lo entendió, cierre sus ojos, incline su rostro y repita conmigo esta oración. Dígale a Dios humildemente e inteligentemente, dígale lo siguiente. Dígale: Dios mío, yo reconozco que he pecado y que merezco el castigo del infierno, pero hoy he escuchado tu palabra y te doy gracias porque me amas. Hoy me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en el Señor Jesucristo para mi salvación. Hoy me arrepiento y creo que Jesucristo murió por mí en la cruz y que resucitó para darme la vida eterna. Ayúdame de hoy en adelante a amar tu palabra. Ayúdame a memorizar la Biblia. Yo necesito que cambies mi estilo de vida y por eso te pido que me ayudes a entender la Biblia de hoy en adelante. Gracias por escucharnos. Señor, bendice este tiempo, Padre, por favor. Yo te suplico que tu palabra que fue predicada, que fue sembrada en los corazones de los que oyeron, en base a tus promesas, que dijiste que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumplirá todo por el cual fue enviada. Te pido que tu palabra germine en el corazón de todos, en unos para salvación y en otros para restauración, crecimiento y santificación. Gracias por este tiempo que nos permites estar en tu presencia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.